¿Por qué están luchando por la Franja de Gaza? Israel siempre ha determinado quién entra y quién no sale. ¿Hay racismo en medio de este conflicto? Ellos cruzaron la frontera, invadieron un festival musical y mataron muchísima gente. Vamos a ser honestos también, el gobierno de Netanyahu lo ha hecho. Hay un temor de que este conflicto se vaya a expandir. ¿Quién tiene la razón? Lo que sabemos es que este horrendo conflicto que están atravesando los palestinos, los israelíes, pues vamos a hablar en este momento, ahora en esta edición especial de The Rafael Bello Show, con el profesor y doctor Fernando Oliver, quien además de ser un conocedor de la historia, es historiador, también pues es experto en el Medio Oriente, en el derecho internacional. Profesor, gracias por la oportunidad de conversar sobre estos temas que para muchos son no solamente confusos, sino también pasionales. ¿De qué estamos hablando, profesor Oliver? Doctor Oliver, debo decir. En el Medio Oriente, cuando se habla de Gaza, Palestina, Israel, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Sí, buenas tardes, primero. Palestina, o sea, era tierra de los palestinos. Y en el 1948, Israel captura toda esa área que está fronteriza en la ribera de Gaza y captura el territorio también de Gaza. Hoy día eso es una área muy densa en población. Gaza tiene 2 millones, el área completa, que es pequeño, está más o menos... Es un pedacito de tierra así que está entre el mar Mediterráneo, Egipto e Israel. En el lado de Israel hay una frontera. Israel tiene lo que le llaman el muro de acero, muy difícil penetrar para que los palestinos penetren a Israel, pero como estaba diciendo, en el 1948 Israel captura a Gaza, ponen el muro, obviamente, y ha estado gobernando básicamente en Gaza, determina lo que los palestinos hacen y no hacen. Obvio que hubo mucha protesta de los palestinos porque será su tierra. Acuérdate que Israel es una nación relativamente nueva del siglo pasado, que fue establecida por Estados Unidos, básicamente Europa, después de la Segunda Guerra Mundial. Así es que en el año Palestina estuvo gobernado por la Organización de Liberación Palestina. Arafat era el líder. Sí. Pero los israelíes lo fueron socavando, hasta que básicamente él trató de establecer un Estado palestino, y cuando estaba Yitzhak Rabin en los 90, de gobernante de Israel, que era un hombre de centro izquierda, bastante liberal en Israel, de lo que ha seguido de ahí en adelante son gobiernos de ultraderecha, con Ariel Sharon y ahora con Netanyahu. Inclusive Netanyahu tiene un problema serio interno y lo han acusado el partido de oposición de tratar de socavar la democracia en Israel, porque está tratando de que su ministerio, él es el primer ministro, tome por completo jurisdicción sobre la Corte Suprema. O sea que eso socava la democracia. Han habido muchas manifestaciones en Israel en contra de Netanyahu. El gobierno de Biden, que es un gobierno liberal demócrata, no ha sido amigo de Netanyahu, aunque obviamente ahora está respaldando a Israel. Eso es para poner todo esto en contexto. Claro. Hoy se anunció que el partido de oposición en Israel está haciendo una alianza temporera en términos de la guerra en contra de Hamas en lo que dura la guerra. O sea, lo que era antes la oposición, y una oposición bien fuerte porque han estado manifestándose y tratando de tumbar al gobierno de Netanyahu, ahora están unidos en contra de este ataque que cogió a Israel totalmente desprevenido. Esto ha sido una falla de inteligencia enorme, el no poder prever
que jamás estaba lanzando este tipo de ataque en contra de Israel. Jamás es una organización musulmana. Acuérdate que los palestinos no solo son musulmanos, hay palestinos católicos también, Sí. y de otras religiones. Pero yo te diría que la mayoría, o sea, más del 60% son musulmanos. Jamás es una organización sunita. Dentro de el mundo árabe hay dos facciones, los Ujú. sunitas y los chiitas. Los chiitas solo gobiernan Irán y son mayoría en Irak, pero no lo gobiernan por completo, y solo constituyen 15% del mundo árabe. Los sunitas son como un 80% del mundo árabe y 5% son de otras sectas. Claro. Eh, Así es que volviendo a Hamas, Hamas es una organización sunita militante, muy militante. Ganaron las elecciones al Israel cometer el error, en mi opinión, de socavar a la organización palestina, lo que le llaman el PLO, Palestinian Liberation Organization. Le dieron cupo a Hamas, porque el ala más radical de la población ya estaba descontenta, estaban descontentos con la situación económica, los palestinos no podían cruzar a Israel, era una situación caótica. Y Y en el 2000 persecuciones también. O sea, y Israel ha hubo estado ejecuciones. persiguiendo a los palestinos porque es un conflicto de más de cientos de años, posiblemente milenios en toda esa zona. Eso es correcto. Y entonces Hamas fue electo para gobernar el área de Gaza. Como te dije, Hamas es una organización mucho más radical de lo que era la organización ¿Se puede palestina. considerar terrorista literalmente la organización Hamas o estas acciones de ahora es que están dando el pie a que entonces un Joe Biden, presidente de Estados Unidos y posiblemente el G7 o partes del G20 esté diciendo literalmente que esto es una organización de terror? Mira, eso es una pregunta interesante porque jamás hasta ahora había sido caracterizada por acciones terroristas, aunque sí han cometido acciones contra civiles israelíes también. Pero es de ambos bandos, o sea, Israel también ha abusado mucho contra los palestinos. Eso ha quedado documentado Claro. al grado de que el presidente Jimmy Carter trató de hacer una cumbre, para cuando estaba Yitzhak Rabin, y Arafat, para unir, para crear dos estados en esa área. Y no se dio porque Israel se opuso y el ala más radical de la organización palestina, que ahora que ahora jamás la controla, también se opuso. Estados Unidos trató de intervenir, hacer algo positivo, pero desgraciadamente no se pudo. Así es que desde el 2006 jamás lleva gobernando. Yo te diría que esta acción sí fue terrorista, es como la acción de Rusia contra Ucrania, Ujú. porque es una acción que ellos cruzaron la frontera, invadieron un festival musical y mataron muchísima gente. Hoy Sí. día, los muertos son 1.360, creo que van por ahí, y cerca de 4.000, de entre 3.000 y 4.000 heridos. Y Hamas tomó de rehenes de entre 100 y 150 individuos de diferentes países, incluyendo 12 norteamericanos. Y están amenazando ahora a Israel que si Israel sigue los bombardeos, de paso, anoche Israel bombardeó una barbaridad a Gaza. Ujú. Eh, no sé si dieron notificación o no, porque no ha sido reportado en las principales periódicos aquí, pero bombardeó toda la noche al grado de que yo vi una entrevista esta mañana con una señora palestina que dijo: yo tuve que salir de mi casa, fue bombardeada anoche, no pude sacar casi a mis hijos, yo tengo 6 hijos, ¿qué culpa tienen ellos de esto?
Claro. Así es que el Y es lo pueblo que en se pregunta Gaza, mucha gente en el mundo, ¿no? Yo creo que es donde se encuentra la mayor cantidad de personas, en esa incertidumbre de entender no solamente el conflicto, sino también a quién culpamos, a quién hacemos responsable de este conflicto o quién está haciendo bien y quién mal. Y creo que es muy complicado, por eso estamos teniendo esta conversación, porque como historiador pudiera decirnos en contexto el por qué está pasando esto, por qué están luchando por la Franja de Gaza, por qué están luchando los palestinos si Palestina no es un país o un Estado reconocido por el 100% de las Naciones Unidas, pero tampoco lo es Israel. Entonces, Israel buscó ser un refugio de los judíos, pero a la vez Palestina es un refugio de los palestinos o algunos musulmanes. Es complejo esto. es muy complejo. Acuérdate que tradicionalmente esas tierras eran palestinos, Sí. ¿no? O sea, por años y años y años y años, y solo hubo esa, como te digo, esas tierras se les cedieron a los judíos para que crearan la nación de Israel después de la Segunda Guerra Porque fueron Mundial. migrando, ¿no? Poco a poco y fueron llegando a Fueron esa zona, migrando ¿no? No poco es a que poco ellos en estaban en toda Europa, Europa y Asia, pero no tenían estaban en un toda lugar donde Europa. estar. De paso, la mayoría vino de Polonia. Yo estuve en Polonia recientemente y me dieron todo el historial de cómo los judíos migraron hacia Israel y muchos de Alemania también, pero vinieron de todas partes del mundo, inclusive de los Estados Unidos. El conflicto es complicado. En mi humilde opinión, las Naciones Unidas han hecho una buena propuesta de reconocer una solución de dos estados, pero eso tiene que ser negociado y es opuesto por Hamas y es opuesto por el gobierno de Netanyahu. Ahora, hay otro factor aquí determinante. Hamas, aunque son sunitas, tienen el apoyo de Irán. Eso ya fue Que confirmado son esta mañana, chiitas. que son chiitas, pero a Irán le conviene el conflicto con Israel y hasta cierto punto es una manera de darle puños a los Estados Unidos, los iraníes. Y ese gobierno sí es radical. Yo no sé si la gente del público se acuerda del gobierno del Ayatollah Khomeini. O sea, en Irán ahora mismo hay una protesta enorme del sector femenino porque arrestaron y hasta mataron en la cárcel una de las líderes que están tratando de liberalizar las condiciones contra las mujeres, Claro. que todavía las obligan a ponerse el traje ese que les cubre la cara y les cubre todo el cuerpo, etcétera. Pero Irán en sí está teniendo una condición interna delicada y claro, esto es una manera de desviar la atención hacia otro conflicto, ¿no? Así es que Irán los está respaldando. Ayer también Hezbollah, que es una organización chiita creada en el Líbano, cuando hubo la guerra entre los católicos y los musulmanes libaneses, Hezbollah empezó a bombardear también sectores de Israel desde el Líbano. Así es que hay un temor de que este conflicto se vaya a expandir. ¿Cómo se soluciona esto? Tendría que haber un compromiso del gobierno israelí y un compromiso del gobierno palestino, que no creo que lo vaya a haber con Hamas. Hamas, sea o no sea terrorista, aunque cometer asesinatos contra civiles es terrorismo. Pero vamos a ser honestos también, el gobierno de Netanyahu lo ha hecho contra palestinos, así es que también se le podría llamar un gobierno terrorista y de paso la oposición en Israel antes de este conflicto le estaba llamando un gobierno terrorista. Así es que tendría que haber un cambio radical en ambos gobiernos, de gobiernos más moderados que estén dispuestos a llegar a un arreglo permanente para mermar ese conflicto. Si fuésemos a explicar de manera llana, usted es profesor también de historia, o yo creo que ya está en una etapa de investigación más que otra cosa y de consultorías, pero si fuésemos a explicarle a esos estudiantes que van apenas iniciándose en la universidad o aquellos
que no comprenden en lo absoluto qué es lo que pasa por allá, que sencillamente pues dicen, bueno, esos son esa gente bombardeándose porque no se aceptan o porque tienen diferentes religiones. Si fuésemos a tratar de hacerle una explicación for dummies, bien para niños, ¿qué es lo que está pasando y si acaso alguien tiene la razón? Porque hemos escuchado que hay quienes dicen pro Palestina, pro Israel, pero somos pro vida, podríamos decir. Y los dos, en mi opinión personal, tienen sus razones para defenderse, pero ¿quién atacó primero? ¿El huevo o la gallina fue primero? Entonces hay gente que tiene esa pregunta y posiblemente no va a encontrar una respuesta. Dentro de su experiencia y conocimiento histórico, ¿cómo entendemos esto? Bueno, para mí hay una sola solución, que es crear una solución de dos estados, un estado para los palestinos y que Israel va a tener que ceder tierras que ellos también han invadido. Desde el 1948, Israel ha construido 38 pueblos en tierras que eran palestinas cuando invadieron en el 48. O sea que Israel tiene que retirar esos fundadores de esos pueblos, darle albergue en Israel. Los palestinos tienen que tomar una decisión si quieren seguir con el Hamas o no, porque son ultra radicales. Y no ha habido elecciones otra vez. Se mantienen desde el 2006, creo, sin elecciones 2006, otra vez. correcto, desde el 2006 que ganaron la elección se han mantenido. Así es que tiene que haber un ala más moderada y me parece a mí que tiene que haber una intervención también de otros países en el Medio Oriente que intervengan. El único problema es que ahora mismo Arabia Saudita, que es uno de los países más poderosos, pues está de enemigo del gobierno de Biden. De paso, el jeque Mohammed bin Salam es socio de negocio del expresidente Donald Trump. Y le tenía muchísimos alquilados, lava dinero a través de las propiedades de Trump. Eso es de lo que ha sido acusado. Y por eso los sauditas han bajado la producción de petróleo por 1 millón de barriles diarios para que la gasolina suba aquí en Estados Unidos y para que Biden pierda y para subir a Trump de nuevo. Así es que, pero los sauditas serían el gobierno ideal. Obviamente Egipto también tiene que intervenir porque son las naciones más poderosas del Medio Oriente. Pero Egipto está más inclinado hacia Israel, que ya hicieron, por lo menos fueron reconocidos y están ahí manejando su frontera con ellos de manera, yo diría que amigable, ¿no? O diplomática. Ellos tienen, sí, es un acuerdo amigable. No te digo que son novios, pero pero es un acuerdo amigable en ese sentido. Pero tendría que haber una intervención, crearse para, a mi entender, un comité en las Naciones Unidas que tenga la aprobación de gran parte de la población palestina, que tenga la aprobación de la mayoría de la población israelí y que lleguen a una solución de dos estados, pero eso yo lo veo bien complicado. Pero no fue algo así que sucedió cuando se reconoce, o la ONU por lo menos, reconoce a Israel como un estado a partir del 48 y entonces hasta cierto punto se estaba buscando esa salida salomónica, ¿no? De que, bueno, sí, ustedes allí, pero entonces empezaron los ataques también de los musulmanes o vamos a decir los palestinos que no se sintieron de acuerdo con esto, según dice, ¿no? Israel también, de que empezaron a mantener en zozobra esa frontera, pero entonces empiezan ellos también a invadir para tener esa tranquilidad y como que Claro. es el pleito de nunca acabar. Tú me amenazas, yo te voy quitando del medio o amenazo a la gente tuya que está aquí dentro, dígase a los palestinos en Israel. Y como que los dos se han sentido, cuando digo los dos me refiero a los o a Hamas o a los palestinos que se sienten representados por Hamas y a Israel como Estado, se sienten que tienen la razón de seguir insistiendo en este conflicto que se suponía tenía una resolución ya. No, definitivamente, o sea, por eso, fíjate, en el 1994 hubo una cumbre en Washington donde casi hubo un acuerdo entre ellos, pero de aquí a allá,
Cuando eso sucedió, los radicales en ambas naciones, los ultranacionalistas israelíes y los ultranacionalistas palestinos, empezaron a organizar y empezaron a atacar, y desafortunadamente yo no creo, en mi opinión, que Israel bregó con ese conflicto bien, y luego los gobiernos republicanos empezaron a apoyar a Ariel Sharon, que era un hombre de extrema derecha también. Eso no ayudó los gobiernos republicanos de aquí de los Estados Unidos, porque el gobierno de Carter estaba a favor. Él fue el que llamó esa cumbre. Ujú. O sea, que lo que sucede aquí refleja mucho allá, en ese sentido. Porque si eso se hubiera seguido, quizás se hubiera llegado a una resolución en aquel entonces. Pero estamos hablando de 30 años atrás. Y desde entonces, pues las facciones radicales han tomado mucho más acento allá. En su opinión, profesor y doctor Oliver, ¿hay racismo en medio de este conflicto o estamos hablando de un conflicto geopolítico, religioso, económico, territorial? Yo te diría que sí, que hay un elemento de racismo. O sea, aunque los israelíes no son blancos, a menos que sean israelíes europeos que vinieron de Europa, que hoy día todavía no son la mayoría. Yo te diría que el problema principal radica en los judíos ortodoxos, que son extremos allá en Israel. Obviamente hay racismo, yo te diría más viniendo de Israel hacia los palestinos. Aquí se ve también, en Michigan hay muchos palestinos. Yo he conocido a algunos de ellos y allí también los discriminan bastante por el color, porque son más o menos del color mío, son gente trigueña, Sí. en su Ellos se mayoría. consideran brown, no son Ellos se negros, consideran pero se brown, consideran brown, o sea, mulatos, marrón. trigueños. Yo creo que es más geopolítico, religioso, y el elemento de racismo, pues sí juega un papel, pero no te diría que es el principal papel. ¿Qué indicador juega el papel principal? ¿El La geopolítico? frontera, la La frontera, lo frontera. que va a hacer, o sea, Israel no quiere ceder los territorios que capturó desde el 1948, y han ido construyendo en áreas palestinas. Tienen que ceder eso, cederle eso a los palestinos. Tiene que haber un cambio de gobierno también en Gaza, donde el ala radical de Hamas es desplazada, y entonces quizás se pueda llegar a un acuerdo. Y Biden, me parece que, aunque es mi presidente y simpatizo mucho con él, tiene que ser un poquito más objetivo en la situación, porque obviamente no le han dado un buen informe, porque él está enviándole ahora mismo, hay armas en camino a Israel, cuando Israel está armado hasta los dientes ya. Yo no sé para qué necesitan más armas, y desafortunadamente ese dinero de armas que puede ir hacia Ucrania, que está peleando una lucha de liberación contra Rusia, porque si Rusia captura Ucrania, entonces van a invadir a todo el resto de los países de la OTAN en Europa. Y justamente mi pregunta iba entonces en ese tono. Ayer vimos a un presidente Biden muy fuerte, con una convicción igual de fuerte y clara de que va a apoyar o está apoyando en un 100% a Israel. Y obviamente hay quienes dicen, sí, pero no fuiste tan fuerte con Irán, que le desfrizaste los 6.000 millones de dólares que ahora pudieran, no hay una prueba de que lo diga, pero pudieran estar siendo utilizados para financiar a Hamas. No, pero no Que, lo están. Ese dinero solo puede ser usado. Hay una conjetura que solo puede ser usado para alimentos y medicinas. y eso es bueno saberlo. Entonces, ¿está en un 100% claro el presidente Biden? Y usted acaba de decir que no tiene un informe tan claro como el que debería tener para poder tomar ese tipo de decisiones. Pero entonces, ¿cuál debería ser la postura diplomática? Y usted es experto en relaciones con el Medio Oriente. ¿Cuál debería ser la postura del gobierno norteamericano y posiblemente del mismo G7, que han estado apoyando o se están en conjunto con el presidente Biden de Estados Unidos apoyando a Israel?
tratar de empujar a ambos lados a que renegocien, que revivan el proceso de los 90 de la creación de dos estados, con cada uno con su frontera determinada, y que el área palestina no esté controlada totalmente por Israel, como está ahora, porque Israel siempre ha determinado quién entra y quién no sale a Palestina. Ellos controlan por mar y por tierra lo que entra y lo que sale a Palestina. O sea que en realidad han colonizado aún al territorio de Gaza. Y obviamente con esto entonces interpreto que deberíamos estar apoyando a ambos pueblos, al pueblo israelí por lo que ha sufrido con ese atentado que se considera de terror porque vinieron y mataron civiles que no tenían nada que ver con esto en medio de un festival, y a partir de ahí empezó todo este conflicto de hoy, no es el de ayer ni el de antes de ayer, pero a la vez también el pueblo palestino está siendo tomado como rehén, ¿no? De todo este conflicto geopolítico, como usted menciona. Eso es correcto. Yo te diría que la solución es volver a la mesa para la solución de dos estados. Pero eso tiene que negociarse, eso no va a hacerse de la noche a la mañana. Yo creo el que Estado palestino tiene a Jerusalén todavía como su capital, entonces a partir de ahí también claro. no reconocen que Jerusalén ha sido reconocida por más países todavía que No lo reconocen. no reconocen a Jerusalén como capital de Israel. Entonces, a partir de ahí tiene que empezar también esa resolución del conflicto. Esa negociación, ambas partes tienen que dar de parte y parte. Y yo te diría que el papel de Biden no debe ser apoyar a ambos, porque tú no puedes apoyar el hecho de que estén bombardeando civiles y matando civiles, sino buscar una solución a través de las Naciones Unidas, utilizar toda la influencia, y de la OEA, utilizar toda la influencia europea y norteamericana para que vuelvan a la mesa, empezar a renegociar y que haya una paz temporera. Esa sería mi recomendación. En otras palabras, a pesar de que usted ya ha dicho que sigue el mandato, la carrera política del presidente Biden, ¿no está de acuerdo con que haya apoyado Biden a Israel? En el sentido de que un bombardeo como lo que hubo y una masacre como la que hubo nunca había sucedido en muchos años. Y en ese sentido, pues Biden, yo creo que se está dejando llevar más por eso que por otra cosa, y por el hecho de que Hamas es una organización ultra radical religiosa. Y sabe que los religiosos son peores que los políticos. O sea, son fanáticos en este sentido. Es una organización fanática sunita. Así es que en este sentido, y también Biden, vamos a ser claros, aunque yo reconozco que ha sido gran presidente, pero Biden también está mirando las elecciones próximas del 2024 y la influencia que tienen los judíos, tanto en donaciones como en votos, comparado a la influencia que tienen los palestinos, que es cero. Así es que hay que ser francos en este sentido. Y eso es parte del por qué estamos haciendo esto, para llevar objetividad dentro de un conflicto que lo que menos se ve es justamente eso, objetividad. Y quizás ni ellos mismos ven objetividad de parte y parte, y por eso estamos en donde estamos, o están ellos donde están, porque por años, cientos, miles de años posiblemente, siempre ha sido yo tengo el derecho porque yo soy descendiente, o porque creo, o porque estuve ahí, y entonces al final no ha habido una aceptación como pueblos mutuos. Eso es correcto. Lo resumiste mejor de lo que yo lo he podido hacer. No, eso es aprendiendo de los que saben, incluyéndolo a usted. Gracias, doctor y profesor Fernando Oliver, por traernos sabiduría, su elocuencia, y también el tratar de uno ir descifrando y entendiendo lo que está pasando en el mundo, sobre todo en este caso, en esta parte del Medio Oriente. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y buenas tardes a usted y a sus televidentes. Muchísimas gracias, profesor.